Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en New Holland. Con motivo de la Feria CITEVI nos hemos venido hasta Montpellier para presentarles lo que New Holland entiende por la puerta de entrada a la excelencia en tractores dedicados a cultivos especiales. La nueva familia T4 FS, que contará con versiones en cabina, desde los 80 hasta los 110 caballos, pero también tractores en bastidor. Podrán comprobar que debajo de su capó está encerrado todo el sistema de posttratamiento de gases. No hay ningún elemento externo que impida la completa visibilidad. Van a tener un control total y absoluto sobre el cultivo y la operación del tractor que estén realizando, porque todos los elementos están integrados bajo el capó. Su centro de gravedad está rebajado. El puesto de conducción se ha puesto lo más bajo posible, manteniendo la arquitectura en túnel, retrasando y rebajando el puesto de conducción para mantener la mínima altura del operador. También con ello hemos conseguido una perfecta visibilidad trasera. Lo que tiene que ver con el árbol de transmisión, es dado un tractor utilitario, un tractor mucho más reforzado y robusto, y la transmisión se fundamenta en 3 grupos y 4 velocidades completamente sincronizadas. El inversor siempre bajo el volante, puede ser mecánico o un inversor hidráulico que no necesita pisar el embrague. En este caso, cuando se selecciona inversor hidráulico, también los embragues de la toma de fuerza van en baño de aceite. Otro detalle más, el sistema hidráulico, siempre doble bomba. Podemos contar con una bomba principal de hasta 73 litros, más de 110 litros de caudal total en estos tractores especializados de la nueva familia T4 FS, para actuar hasta 4 salidas traseras o 4 salidas ventrales. Tenemos también el sistema Lifomatic, subida y bajada rápida para estar trabajando todo el día con el calado que hayamos hecho en nuestro elevador hidráulico, y la capacidad de elevación, gracias a 2 robustos cilindros externos, nos llega hasta 2.800 kilos. En cuanto a oferta de ejes delanteros, tenemos 3 tipos de ejes. Un eje estrecho, que nos va a permitir dejarlo a 1,35 con la rueda adecuada, un eje estándar típico de frutero para 1,60 o 1,70, y también el eje super giro, el eje super steel, hasta 76 grados de ángulo de giro y una mayor batalla para poder portar implementos mucho mayores con una gran capacidad de tracción y una gran estabilidad si tenemos que salir a transportar en carretera. Esta es una gama de tractores, la T4 FS, que puede ir perfectamente para un viticultor o fruticultor particular. También puede trabajar en invernadero gracias a su maniobrabilidad y dimensiones, como también venir a completar una flota de tractores de un agricultor o un contratista, gran contratista que tenga dar servicios, y este puede completar perfectamente su flota de tractores. Sin más, invitarles a seguirnos en nuestros canales habituales de distribución, porque siempre nos gusta dar a conocer nuestras novedades a los agricultores que trabajan duro.